En tu habitación, escrito por Yasufat Dark. ¿Quién puede asegurar qué fantásticos espectros veremos en el instante de nuestra muerte? La habitación carecía de los elementos esenciales para los amantes del terror clásico. Limpia, pulcra hasta el ridículo. Ella duerme, su mente desconectada de toda realidad. La noche es apacible, cálida. La luz de la luna se derrama sobre la pared. Pero a pesar de lo prosaico de la situación, lo ominoso se hace presente. Primero, una corriente eléctrica recorre la columna de la niña, algo que no tiene conexión con su mente, algo físico. La sacude en un espasmo violento que la arranca del sueño. Su cuerpo supo antes que su mente lo que sucedía. Había algo en la habitación. Cubierta con una manta, permaneció inmóvil. Su cerebro buscaba algo desesperadamente, un argumento que contradiga aquel miedo irracional y absurdo, pero su cuerpo no respondía a este llamado a la sensatez. Se obstinaba en mantener los músculos tensos, las fosas nasales dilatadas para inhalar la mayor cantidad de oxígeno posible. Parecían las de un animal acorralado. No hay nadie. Sus ojos recorrían la habitación con una velocidad frenética. Su mente racional estaba estancada repitiendo estúpidamente: no hay nadie, no hay nadie. Pero esa parte del cerebro inaccesible para la mente racional estaba determinada a mantenerse alerta. Sus ojos recorrían la habitación con una velocidad frenética. Su mente racional estaba estancada repitiendo: no hay nadie, no hay nadie. Pero esa parte del cerebro inaccesible para la mente racional estaba determinada a mantenerse alerta. Hizo un enorme ejercicio de la voluntad para tratar de dominarse. «Enciende la luz», pensó en su padre, quien ahuyentaba sus infantiles terrores encendiendo la luz del velador. «No la enciendas». Se detuvo en el momento en que su mano se estiraba hacia el interruptor. «Si la enciendes, lo vas a ver». Paralizado su cuerpo, sus ojos se posaron en un rincón de la habitación. Las sombras danzaban alegremente sobre la pared. En algún lugar de la noche, ladraba un perro. Ahí está en el rincón. Los segundos se estiraban en una angustia indecible. El tiempo se convirtió en algo físico, pegajoso. Ella miraba hacia el ángulo de la habitación. No parpadeaba. En un último y desesperado intento, su yo racional trató de calmarla. Ahí no hay nadie. Son sombras y luna, nada más. En ese momento le pareció que el bulto del rincón se movía. El movimiento fue leve, apenas perceptible, pero innegable. Lo que ella podía entrever desde su posición era una figura, que bien podría ser humana, de pie en el rincón de la habitación. En ese punto algo sorprendente ocurrió en su interior. El horror no cedió, pero dejó de bloquear los procesos mentales. Seguía en posición de su cuerpo en tanto la amenaza seguía, pero liberó su conciencia para que analizara la mejor manera de salir de aquella desesperada situación. Intentó hablar, pero al principio solo pudo producir un susurro que apenas si podía oírse a los pies de la cama. «Marco». Fue consciente de que había dicho el nombre de su hermano, aunque desconocía por qué, a pesar de la enorme variedad de monstruos conocidos, había pensado justamente en su hermano, quien siempre la había querido. «Pensaste en él porque está muerto». «Marco, ¿eres tú?», alcanzó a decir. La figura del rincón siguió inmóvil durante algunos instantes. Luego su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante, sacando el rostro de las tinieblas. La luz de la luna alcanzó el rostro de la figura. Un segundo apenas, lo suficiente como para que ella sepa que no era su hermano, sino algo infinitamente peor. Toda resistencia se derrumbó. La figura emanaba un odio negro e inhumano que era palpable. La habitación se llenó de un hedor insoportable. Aquello que estaba en el rincón de la habitación dio un paso adelante. Su boca se contorsionaba en una mueca que intentaba ser una sonrisa. Sus ojos eran pozos negros, donde era imposible vislumbrar algún rasgo humano. Imposible razonar con aquel ser que era más bien una voluntad siniestra, sin pasiones, sin deseos,
solo odio y espanto. Ella se abandonó y se hundió en aquellos pozos negros que eran sus ojos. El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado a la mañana siguiente. Sus ojos miraban hacia el rincón de la habitación. Derrame cerebral, dijeron los médicos. Nadie discutió un argumento tan razonable. El mundo es misterioso. Después de todo, ¿quién puede decir qué veremos en el instante de nuestra muerte? Nadie lo sabe. El invitado, escrito por Alejandro Vega. Desde el momento en el que Luis entró a la casa, se sintió observado por alguien, pero sabía que esto era algo ridículo, pues el viejo Pedro había muerto una noche atrás, y él no tenía familiar alguno, ni mucho menos un amigo que pudiera estar ahí. Luis no quiso prestar atención a esto, pues creyó que solamente eran sus nervios traicionándolo en el peor momento posible. Por lo tanto, se dispuso a recorrer la casa de un lado a otro lo más rápido que pudo. Cada vez que Luis pasaba junto a uno de los varios cuadros que colgaban en las paredes de la casa, por alguna extraña razón se volvía a sentir observado, como si las personas retratadas en las pinturas fueran quienes no lo dejaran de mirar rencorosamente por haber entrado a la casa. Sin embargo, una vez más, Luis no prestó atención a algo que sabía era imposible. Luego de haber recorrido la casa entera, Luis creyó encontrar lo que tanto buscaba, una sólida y pesada puerta de acero oxidado. Tras forzar la cerradura de la puerta, al igual que lo había hecho antes con la puerta de la entrada, Luis fue ágilmente al interior del cuarto ahora abierto, y de inmediato su atención se posó en un altar en el que se encontraban algunas velas casi extintas y otra pintura más. Al ver el cuadro, un escalofrío recorrió el cuerpo de Luis, pues quien estaba retratado en la pintura no era otro sino el viejo Pedro. No obstante, en ella, el viejo tenía un semblante oscuro y perturbador, incluso podría decirse diabólico. Hasta ese momento Luis nunca había hecho caso a todo lo que decía, que al pasar de noche por la casa del siniestro viejo, se le podía escuchar platicar con alguien desconocido, alguien de quien solo se podía escuchar un horrible y atroz sonido por voz, la cual, al parecer, alegraba al viejo de alma negra únicamente con oírla. A pesar de esto, Luis pensó que esas historias las contaban solo para alejar a la gente del dinero del viejo. Y a Luis, el dinero de Pedro era lo único que le importaba de aquel sitio. De pronto, la sensación de que había alguien detrás de él hizo que la sangre de Luis se helara a causa del miedo y el horror de lo que esto significaba. Todos aseguran que en la noche en la que Luis desapareció de este mundo, se escuchó nuevamente la macabra risa del viejo Pedro, haciendo que nadie volviera a pasar por su maldita casa por tal motivo. Pues además de haber muerto una noche antes, todos sabían que el único capaz de hacer reír al viejo perverso no era otra más que el demonio mismo. Miedo, escrito por Alejandro Vega. Hace ya 3 noches que Miguel ha estado escuchando unos ruidos extraños en el piso de abajo. Estos se escuchan como si alguien estuviera hablando y riendo de una forma, por decirlo de algún modo, diabólica. Pero esto es algo que no puede ser posible, puesto que Miguel vive completamente solo. Además, en el día no ha encontrado ningún rastro de que la puerta de la entrada haya sido forzada. Como era un cobarde, Miguel aún no se ha atrevido a bajar y ver por sí mismo qué o quién hace tales ruidos por las noches. Pero hoy, el mismo insoportable miedo que siente a causa de estos sonidos macabros se ha incrementado al igual que estos últimos, y por fin se ha decidido a bajar por la escalera en busca de lo desconocido. Lo que Miguel encontró después de bajar el último escalón no fue otra cosa sino su propia perdición, a causa de unos aterradores y horribles seres de ultratumba, cuya maldita risa demoníaca ahogó los gritos y los alaridos de Miguel aquella nefasta noche, en la que su débil alma fue llevada al infierno como debió haber sido 3 noches atrás. Puente de la historia, escrito por José Obando. Mis papás, que no vivían antes aquí, llegaron a esta ciudad
hace como 20 años. Ellos son de un lugar del Estado de México llamado Cocotitlán. En este terreno no había nada antes. Bueno, eso creo. Pero cuando empezamos a ampliar la casa empezamos a encontrar cosas raras. Lo primero que encontramos fue un sapo enorme que estaba sumergido, como a unos 30 centímetros del suelo. ¿Cómo diablos puede aguantar un animal así? Después de eso, en las noches escuchábamos que arrastraban cadenas o algunas otras veces que movían grandes piedras. Algo que era imposible, pues todavía no había nada de ladrillo ni cemento. Mi tía, que es algo similar a una medium, nos dijo que algo malo nos iba a ocurrir. Y así pasó. Mi papá se accidentó en la carretera volteándose la camioneta, pero afortunadamente no pasó nada. Mi mamá algunas veces me contaba que veía a un hombre encapuchado que le llamaba. Además de eso, mi papá trabajaba en el turno nocturno, algo que no le agradaba a mi mamá por la presencia de este ente. Empezó a tener diferentes reacciones. Era muy temperamental, temerosa de estar sola en la casa. En fin, no es nada común ver a una persona que no conoces. Como había dicho, mi tía es algo similar a una medium. Ella le pidió a nuestros protectores, Fermín Pluma Blanca y el doctor, no recuerdo su nombre, que intercedieran por nosotros. En otra ocasión llegamos a encontrar que en algunas partes de donde excavamos olía como algo en descomposición, pero nunca prestamos atención. En ese tiempo tenía como 10 años de edad y no recuerdo muchas cosas. Todo esto terminó el día en que mi papá dejó de trabajar en el turno nocturno, pero no acabó la cosa ahí. Todavía seguíamos escuchando esos sonidos, incluso en la mañana. Después de un rato nos hicimos con un perro Rottweiler llamado Togo, y esos sonidos dejaron de suscitarse. Pero yo sigo insistiendo en que hay algo en el suelo de la casa. No sé qué es, pero lo que más me preocupa es que mi papá de un tiempo para acá empezó a adquirir una especie de tos incontrolable. No sé qué sea, hemos ido con médicos y particulares, pero nada. Esa maldita tos no se va, no sé por qué.